empresarial y también de los voceros de la propia minera Las Bambas, pero para entender mucho más el impacto de lo que está sucediendo ya en nuestro país. Ojo, porque ya hay una afectación, pero esto se va a concretar con mayor fuerza el día sábado, si es que no se desbloquea la vía. Para entender esto estamos con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Pablo de la Flor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Quería empezar con una pregunta bastante básica, pero para englobar y poner en contexto lo que estamos viviendo. ¿Por qué es importante Las Bambas, en principio, y cómo la situación que vivimos termina afectando al ciudadano de a pie? Porque muchos podrían decir, bueno, este es un problema de grandes empresarios, a mí esto no me afecta en lo más mínimo, yo estoy preocupado por otras cosas, por llegar a fin de mes, por tener trabajo. Pero, ¿por qué Las Bambas es importante y por qué esto termina afectando a los ciudadanos? ¿Cómo no, Omar? Me parece que es una pregunta muy pertinente. Esto es importante porque estamos hablando de una de las empresas de mayor envergadura en el país. Esta es una transnacional que ha realizado una de las inversiones más grandes en la historia del Perú. Casi 10.300 millones de dólares invertidos en un proyecto de clase mundial. Recordemos que Las Bambas es uno de los 10 proyectos, o mejor dicho, operaciones mineras más grandes del mundo. Así que estamos frente a un proveedor importantísimo en el mercado mundial de cobre, responsable casi el 16% del total de la producción peruana de cobre. Y recordemos que este año la minería aporta casi el 65% del total de las exportaciones. Tenemos una balanza de pagos positiva, producto fundamentalmente de este buen desempeño de la minería peruana. Y para que los radioescuchas entiendan qué significa esto, es los dólares que entran al país entran precisamente como resultado de las exportaciones. Y más del 60% del total de esos dólares se generan precisamente como resultado de las ventas de minerales y Las Bambas es uno de los principales motores de ese enorme éxito que ha significado en los últimos años la minería peruana. Así que esto tiene una serie de repercusiones, ¿no? Vamos a ir de lo macro a lo micro. En términos de la economía nacional, el 2% del total de la torta económica peruana corresponde a las actividades de Las Bambas. Es decir, un impacto directo, inmediato y significativo sobre el quehacer económico del país. De otra parte, estamos hablando de 8.000 trabajadores directos y contratistas y de 75.000 hogares peruanos que dependen directa e indirectamente para su sustento de puestos de trabajo directamente vinculados o indirectamente al quehacer de Las Bambas. Así que esto va a tener un impacto rapidísimo en todo lo que significa esta mano de obra calificada, cadenas de valor, empresas proveedoras. Así que va a arrastrar una serie de situaciones muy complicadas para distintos emprendedores y familias peruanas, un efecto muy, muy nocivo. Además, el 75% del PBI de Apurímac depende de Las Bambas, es decir, el cese de operaciones de Las Bambas es el equivalente a una bomba atómica en Apurímac. O sea, esto va a tener un efecto realmente devastador sobre la economía apurimeña. ¿Qué sucede por cada día de paralización de una minera de esta envergadura? No lo sé, ¿cuánto se deja de exportar? ¿Cuánto se deja de producir? Sí, mira, Omar, por cada día de paralización de Las Bambas se dejan de exportar poco más de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares al día. Además, recordemos que se están pagando las regalías reglamentarias que se transfieren básicamente al gobierno regional de Apurímac, el IGB. En fin, esto tiene un efecto arrastre realmente terrible sobre la economía nacional en momentos en que más necesitamos de la inversión privada.
Y lo que es peor, Omar, esta es una pésima señal en los mercados internacionales. Hemos visto en las últimas semanas los anuncios, primero, ¿no es cierto?, de Hochschild respecto del cese de operaciones. También vimos lo que pasó en Antamina. El día de ayer lo sucedido con Cerro Lindo de Nexa, que también ha tenido que comunicar a sus accionistas en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Hong Kong previamente las Bambas, y ahora nuevamente anunciando una paralización en firme este sábado. Así que una pésima noticia respecto de la imagen del Perú como potencial destino para las inversiones que tanto necesitamos atraer. Por donde se le mire, Omar, esta es una pésima noticia. Resulta absolutamente lamentable que el gobierno no haya podido resolver esta situación, habida cuenta de la importancia de la empresa y su ramificación. Justo que menciona el gobierno, ¿no? Más temprano hubo declaraciones nada menos que del ministro de Energía y Minas, que es el titular, justamente el encargado de ver estos temas, y dijo que el bloqueo de vías no es impunidad y a veces hay que permitirlo, y calificó incluso a la minera Las Bambas, a MMG, de intransigente, de no querer cumplir las exigencias de la población. No, mira, Omar, en realidad estas declaraciones tan desafortunadas del ministro de Energía y Minas dan cuenta de lo que ha sido pues un desempeño bastante oscilante y poco consistente de parte de una cartera que debe tener un liderazgo que lamentablemente en este momento no tiene, al extremo de que la propia presidencia del Consejo de Ministros ha tomado las riendas del proceso de negociación, así es, apartando al Ministerio de Energía y Minas. Así que muy desafortunadas, para variar, las declaraciones del ministro González Toro. Ahora, lo último que ha dicho la premier Mirta Vázquez en una conferencia con la prensa extranjera es que la PCM está evaluando, ojo, no que lo vaya a hacer, está evaluando justamente el desalojo de los manifestantes contra la mina Las Bambas. ¿Cómo toman esto? Todavía está en proceso de evaluación, Omar, entendemos que queda muy poco tiempo. 28 días de paralización. Yo creo que, digamos, han tenido más que suficiente tiempo para evaluar esto y evaluar los daños que esta paralización le viene causando a todos los peruanos. Me parece francamente insólito que una comunidad, y más concretamente un grupúsculo de líderes intransigentes, esto sí, de una comunidad, tengan rehenes a todo el país por una negociación que además es estrictamente de corte comercial. Recordemos que lo que está en juego es básicamente la exigencia de esta comunidad, que está a 200 kilómetros de la operación, la exigencia de esta comunidad para que les entreguen la contratación de camiones para el transporte de mineral. No se está discutiendo la problemática supuesta de la contaminación ambiental, ni levantamiento de polvo, ni uso de la vía. Lo que quieren es un contrato para el transporte de mineral. Es decir, para que la gente lo entienda, señor Pablo de la Flor, porque a veces hablamos del conflicto y no nos remitimos al fondo del asunto, ¿no? Al origen del conflicto. Esto no es un tema ambiental, no es que sea una comunidad que está aledaña a, no lo sé, a 1 kilómetro, 2 kilómetros del yacimiento minero. Esto es un tema de dinero. Es estrictamente una negociación comercial. La comunidad, Omar, está a 200 kilómetros del yacimiento. Claro, están a la vera del camino y tienen el recurso fácil de bloquear la vía. Que dicho sea paso, este bloqueo ilegal puede ser un oxímoron, una contradicción de términos, porque todos los bloqueos son ilegales, pero estos bloqueos se han instalado casi como una práctica normal y aceptable para el Ministerio del Interior, a pesar de su flagrancia en la violación de la ley. Y esto lo tenemos que desechar y descartar. No puede ser que en nuestro país tengamos el bloqueo violento como un mecanismo de abordaje de conflictos sociales. No, tenemos que realmente descartar eso, Omar, porque nos está haciendo muchísimo daño.
A ver, ¿esto qué impacto va a tener ya, hablando en términos macro, sobre la inversión privada? Le doy un dato que revisaba por la mañana. El Banco Central de Reserva estima para el próximo año que la inversión privada en su conjunto va a crecer. No va a crecer, no, va a ser cero. Es una proyección optimista, según incluso algunos bancos de inversión y estudios económicos. Pero bueno, 0%, según el BCR. ¿Y qué es lo que hace que no sea negativa? Justamente la inversión minera. El Banco Central espera que el próximo año la inversión minera sí crezca y eso permita que en su conjunto todo termine en cero. Pero ¿qué proyecciones tenemos a partir de lo que estamos viendo? ¿Qué va a pasar con la inversión minera y con la inversión privada el próximo año, entendiendo que es la inversión lo que genera trabajo? Así es, Omar. Y como tú bien señalas, es una apreciación, a mi entender y al entender de muchos especialistas, excesivamente optimista, ¿no? El consenso de los analistas independientes es que la inversión va a experimentar, la inversión privada, una contracción mayor al 10%. Así es. Y lo que tenemos en juego aquí es muy grande, Omar, porque hay un conjunto de proyectos mineros de envergadura que suman casi 10.000 millones de dólares, que podrían generar 600.000 puestos de trabajo durante el próximo quinquenio, que podrían verse afectados, y no me refiero ya solamente a esta situación lamentable de creciente conflictividad y bloqueos, sino a otro tema que está en la agenda que es sumamente importante, el de la aprobación del pedido de facultades. Felizmente, el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, ha tenido la sabiduría y buen tino de no aprobar en todos sus extremos este requerimiento, que además planteaba una modificación significativa del marco tributario minero, a pesar de que las empresas mineras actualmente ya pagan la mitad de sus utilidades en impuestos. Y comento esto porque este último tema podría tener una gravitación inclusive más destructiva o igualmente complicada que esta sucesión de conflictos, porque evidentemente el Perú compite con otros destinos para atraer inversión. Hay 175 proyectos mineros en el mundo contra los que compiten los 40 proyectos que nosotros tenemos. Y si las tasas de impuestos y demás cargas que vienen asfixiando la minería se incrementan como quisiera el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que vamos a tener es una literal paralización de la inversión en el sector, con todos los costos que eso acarrea. Ya hemos visto 600.000 puestos de trabajo y casi otros 5.000 millones de soles en impuestos que anualmente dejarían estos proyectos. Es decir, perderíamos más impuestos que los que recaudaríamos con estas modificaciones. Bueno, un panorama bastante sombrío el que tenemos al frente. Muchísimas gracias, señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sobre este tema que efectivamente ya tiene en este momento un impacto tremendo y que parece no ser de gran interés de parte del Ejecutivo, ¿no? Después de 20 y pico días recién en la PCM, evalúan desbloquear la carretera. Y bueno, y el ministro de Energía y Minas que dice que bueno, no, esto no es impunidad, que a veces está bien dejar que estas cosas sucedan. Pero bueno, vamos a una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.